proponerle, ¿verdad?, que vayamos a las Escrituras y directamente a Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a estar leyendo en el capítulo 12, sus primeros 10 versículos. ¿Cuántos recuerdan que el viernes pasado empezamos la enseñanza de los dones del Espíritu? Y estos dones del Espíritu son para que nadie se ande confundiendo, ¿verdad? Dios bendiga a hermano Luis, Dios bendiga a quien vaya a predicar después de mí el otro viernes, porque el otro viernes tenemos la continuidad de esta palabra. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción de nuestro amado Espíritu Santo. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oye, este versículo es bien lindo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios. 9 dones del Espíritu. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a pedirle a Dios que sea Él hablándonos conforme a su palabra en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por mi vida y por la vida de mis hermanos, Padre, rogándote, bendito Dios, que seas tú, mi Dios, derramando esa preciosa unción para recibir tu palabra, mi Dios, con agrado, con gozo, para edificación de nuestro conocimiento, Padre, de Cristo. Yo te doy gracias en esta noche porque permitiste, Señor, que yo fuese elegido para traer esta enseñanza. Ahora te ruego, Padre, mi mente es finita, pero tu capacidad no tiene límite. Y eres tú quien va a hablar en esta noche, Señor. Prohíbeme, Señor, coarta toda palabra del capricho del hombre y que sea tu palabra y tu perfecta voluntad hablando, Señor, a tu pueblo, Padre Celestial. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Diga un amén fuerte y se sienta, mi amado hermano, porque esta noche hemos venido a gozarnos. Esta noche venimos a decirle al diablo que usted y yo no le creemos ni a él ni a algunos emisarios que andan pregonando ser los ungidos de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente ahora se cree que ya dejaron de ser secretarios del amigo del Vaticano y que ahora ellos ya son directamente secretarios de Dios y que le saben los trucos que él pueda tener, ¿verdad? Y Dios es un Dios soberano que no necesita de trucos para que usted y yo entendamos que su voluntad es soberana y que usted y yo debemos ceñirnos completamente a su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Voy a enfocar esta enseñanza en este don, única y exclusivamente acerca del don del discernimiento de espíritu. ¿Cuántos están con gozo porque vamos a recibir esta palabra? Estoy contento, no porque la vaya a predicar, sino porque Dios ha hablado a mi vida a través de esto, ¿verdad? Porque para traer una predicación, decía mi hermano Luis Espinal con sabiduría una vez, no hay que improvisar. Los que improvisan son los periodistas, porque si el candidato le sale muy vivaracho, ellos cambian
el orden de sus preguntas, pero nosotros acá tenemos trazado un plan y es el plan de Dios, y así vamos a ceñirnos a él. Amén. En este tiempo de la gran apostasía, la iglesia cristiana evangélica y particularmente la iglesia pentecostés está siendo atacada duramente por el enemigo, el diablo, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en toda iglesia a donde todavía se predica la sana doctrina, el diablo levanta secretarios, amigos de él y amigos supuestamente de Cristo, para tergiversar la palabra de Dios. Nosotros podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que cuando repentinamente el diablo ya enseña a quien ha enviado a desestabilizar la sana doctrina de una iglesia. Y es por eso que los líderes tienen que ser muy cuidadosos y velar, no solamente por mantener la sana doctrina en cuanto a la palabra que se predica, sino que también en el carácter de los cristianos que hay en esa congregación. Porque yo he visto demasiadas hijas del diablo ahí alabando a Dios, llorando, gimiendo, pero están con minifalda y cuando se agachan enseñan el tatuaje que cargan en la rabadilla. Y a mí la Biblia me dice que Belial no tiene ninguna comunión con Cristo. O sea, el diablo, para que me entienda, el diablo no puede ser amigo de Cristo, porque el diablo nunca ha querido arrepentirse. Porque el diablo sigue creyendo que un día le va a ganar a Jesucristo. Y ese sí que está en el infierno, porque de ahí no puede salir. Y de igualmente alguien que sigue al diablo con cosas fuera de lo que es la fe cristiana evangélica, sencillamente está condenado. Pero esta es la noche en que puede arrepentirse. Porque esta es la noche en que Dios ha mandado su palabra para que usted y yo nos apoderemos de ella y que hagamos de la vida de Cristo el ejemplo para nosotros vivir conforme a esto. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando nos damos cuenta que ya alguna persona está queriendo traer las malas prácticas de otros lugares, y no es que algunas veces se lo propongan, sino es que cayeron en las redes del diablo, ¿verdad? Porque nadie puede inventar que ya recibió un don del Espíritu Santo si no está viviendo una vida conforme al corazón de Dios. Para recibir los dones del Espíritu, el cristiano, el creyente, tiene que vivir necesariamente una vida totalmente en santidad. Porque Dios no le ha dado dones al diablo. El diablo tiene poder sobre aquellos que le permiten ejercer poder sobre ellos. Pero mi vida ha sido lavada con la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio por mi libertad. Y el diablo no tiene parte ni suerte en mi vida. Y sí, a veces llega, me rodea, porque él quiere convencer a los hijos de Dios a que se den la media vuelta y que se regresen para allá, para las cavernas. Amén. Y tenga cuidado, que esa caverna puede empezar como cuando usted está texteando y está haciendo uso de palabras que son diabólicas. Yo veo en el celular ahí, porque no crea, yo soy juzgón y me compré un buen teléfono para juzgarlo. Amén. Ahí veo cuando usted pone LOL en el Facebook. ¿Usted sabe qué es lo que quiere decir LOL? Quiere decir Lucifer our Lord. Que Dios lo reprenda, ¿verdad? Porque yo no voy a usar eso. Y a eso se debe que mucha gente se va metiendo demonios porque hace uso de cosas del mundo. Y si usted es un cristiano evangélico, una cristiana evangélica, usted tiene que saber que sus compañías y el uso de su vocabulario tiene que ser completamente diferente. Ahora, ya regreso al tema, no vaya a pensar que vine a regañarlo, ¿verdad? Pero es necesario que yo le hable de esto para que no suba cuando le dan el chance y pegue 4 brincos al frente y que diga que siente la presencia del Espíritu, porque ahí hay un Espíritu, pero no es el de Dios. O es el Espíritu suyo o es el Espíritu del diablo, porque el diablo quiere engañar a la congregación.
Porque si usted ve en mí una actitud hipócrita, mentiroso y que tengo piel de oveja sobre el cuerpo de un lobo rapaz, usted va a pensar que lo que yo hago es permitido y va a caer en el error que yo cometo. Y yo ando desagradando a Dios. Y por ende usted también lo va a desagradar. Así que seamos buenos receptores de los dones del Espíritu Santo y sepamos elegir hasta con quién nosotros nos hacemos acompañar. Gloria sea al Señor. Ya lo instruí en cuanto a esas 3 letrecitas, porque el diablo se lo quiere llevar. Amén. Veamos entonces ahora qué es el discernimiento de espíritu. Amén. Amén. El discernimiento de espíritu permite al hombre de Dios visualizar más allá de lo superficial en la gente. Al siervo de Dios le permite ver dentro del corazón del hombre, que algunas veces se llama cristiano, pero de cristiano no tiene nada, porque de Dios no hay nada en él. Aleluya. Entonces ahí, para eso es el don del discernimiento del Espíritu. Amén. Le permite también al hombre de Dios ver la diferencia que hay entre todas las cosas. Y después no diga el perverso que el pastor está haciendo acepción de personas, porque usted lo está viendo como que no le quiere dar privilegio, y en cambio aquel hermano, aquella hermana sube bien seguido, pero lo que usted no quiere admitir es que anda más chueco que Caifás. Amén. Muy pocos amenes, pero yo no vine a que me aplauda a mí, ni que me diga cosas bonitas. Yo vine para traerle esta palabra. Amén. Cuando el siervo de Dios tiene el discernimiento de espíritus, inmediatamente se va a dar cuenta quién está hablando con él. Si usted se acuerda, aquella samaritana no advertía quién estaba hablando con ella, y cuando le pidió agua y le dijo de quién se trataba, hasta entonces entendió. No había un discernimiento de espíritu en ella, ¿verdad? Sino que sencillamente era una mujer pecadora. Amén. Pero Jesucristo sí sabía quién era ella, porque hasta sabía que había andado ya con 4 hermanos y que el actual no era marido de ella tampoco. De igual manera el Espíritu Santo le dice a usted que algunas veces se me hace el desentendido, que anda caminando renco, pero no quiere sacarse la espina del zapato. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Esas son las diferencias que el Espíritu Santo le da al siervo de Dios conforme su búsqueda. Porque también hay quienes se llaman siervos de Dios y andan más pecadores que Judas, que vendió a Cristo. Amén. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos para tener esa capacidad, esa sabiduría para saber quién está hablando con nosotros, quién se está dando ínfulas de grandeza. Amén. Así es. El propósito del discernimiento de espíritu primeramente es para proteger el cuerpo de Cristo. ¿Quién cree usted que es el cuerpo de Cristo? Bueno, yo no vine a hacer preguntas, se lo voy a decir, es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, usted y yo. Amén. Dice que también el don del discernimiento del espíritu es para proteger a los creyentes en contra de los espíritus de error y de las falsas enseñanzas que lastiman y dividen. Yo quiero aprovechar decirle algo en esta noche, mi amado hermano. Si usted vive en el 5708 de la 29 Avenida en Hyattsville, Maryland, 2782, ¿por qué usted tendría que ir a dormir al 5706? Lo van a sacar filaseado porque no es su casa, ¿verdad? Entonces, yo leía que un hombre de Dios dijo que el causar división en una iglesia no produce bendición, sino que produce condenación. Y todo aquel creyente que anda invitando a gente de una iglesia para llevársela a otra es un insensato. Cuando el Señor dice esa palabra insensato, a usted le está diciendo que usted no merece recibir la misericordia de Él. Porque déjeme decirle, yo no soy celoso con mi esposa,
pero soy celoso con la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. ¿De qué manera el siervo de Dios, teniendo el discernimiento de espíritus, puede proteger al cuerpo de Cristo? Exhortando. Exhortando a la congregación. Porque el pueblo tiene que saber que los únicos que andaban detrás de Cristo y se ponían hasta atrás eran los que no lo seguían por ser el Hijo de Dios, sino que lo seguían para mitigar su hambre nada más. Amén. Voy a ir avanzando porque esta lista viene algo grande. Pero tenemos hasta las 11. La oración es hasta las 5 de la madrugada, mañana temprano. Aleluya. Dice que el discernimiento del Espíritu ayuda al siervo de Dios para proteger a los creyentes de los espíritus de error. Oiga, aquí hay un material muy bonito, bien clasificado, de las falsas enseñanzas, amén, que lastiman y dividen. Óigame, qué terrible es andar de iglesia en iglesia. El andar de iglesia en iglesia yo se lo dejo a un predicador, a un evangelista, que es invitado por diferentes iglesias para llevar la palabra de Dios. Pero usted, cuando me viene a decir que su prima, que su tía le dijo que ella ya había venido a Remanente Fiel y que ahora usted tiene que ir a la iglesia de ella, tenga cuidado, que le van a meter una falsa doctrina, le van a dar una mala enseñanza y después usted viene endiablado a querer pelear y a cambiar las cosas en la iglesia evangélica Remanente Fiel. Porque si usted no viene los 4 días de servicio a la iglesia, no me diga que usted anda evangelizando, no me diga que usted tiene sed del agua de vida que da Jesucristo. Porque si no viene al culto a su iglesia, ¿qué anda haciendo esta gallina en patio ajeno? Le van a cortar el pescuezo y el diablo lo va a hacer caldo. Amén. Entonces el siervo de Dios es provisto de ese don de discernimiento de espíritu, porque qué bien se echa de ver cuando los miembros de una iglesia se van a otra y ya vienen trayendo las mañas de allá. Ya quieren que el pastor acá le jale el pelo y lo bote. Ya le gustó ver la patada que aquel hijo del diablo le pegó para sanar a la persona en la otra iglesia. Ya le gustó que le echen agua. Ya le gustó que lo pongan a comer monte. Cuidado, que el diablo eso es lo que quiere, ponerlo a comer monte. Amén. Si usted es un creyente, usted ya leyó la Biblia y sabe que por su soberbia y su falta de atención y su arrogancia a Nabucodonosor, el Señor lo puso a comer monte y lo comparó con la peor de las vacas. Amén. No me venga a decir que usted se anda nutriendo de una gran espiritualidad porque anda enemistado con su hermano. Entonces ahí hay un espíritu chueco que se le metió en otro lugar a donde usted fue porque lo invitó la tía. Si su tía no quiere venir solo a Remanente Fiel, dígale que mejor vaya al Vaticano, ¿verdad? Porque Cristo no tiene esa clase de embajadores. Pero ahí es a donde funciona el don del discernimiento del espíritu, porque el pastor se da cuenta y la gente se da cuenta en la iglesia de que usted como que anda yendo allá a aquellos ranchitos a donde tienen un altar de Machimón, el San Simón de la gente allá que pide milagros, ¿verdad? Usted tiene que ceñirse a las enseñanzas de su iglesia. De esa manera usted va a tener prosperidad en su fe y en todas las cosas que haga para Dios. Amén. Porque las falsas doctrinas lastiman y dividen. Lastiman y dividen. Y si usted no viene al culto 4 veces a su iglesia, no me diga que anda la fortaleza del domo de hierro que tiene Israel para resistir las pedradas que le tira el diablo, porque se lo truena facilito. Usted no tiene ninguna defensa, usted anda a expensas, usted anda a la merced de Satanás por andarse llenando de cosas que no son de sana doctrina. Amén. Y le repito, acá conocemos ya cuando usted anda medio envenenado por el veneno de otra doctrina. Amén. También nos enseña
enseña, el discernimiento de espíritu también nos enseña que hay 3 clases de espíritus. Aquí es donde ya empieza a ponerse mejor. Usted pensó que yo ya lo había soltado. No, es el Señor el que lo tiene. Amén. Primeramente tenemos el Espíritu de Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Está también el Espíritu del hombre, que es el espíritu propio del hombre. Usted sabe que el hombre y la mujer estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Sí lo sabemos, ¿verdad? No se les ha olvidado todavía. Amén. Ahora, resulta ser que el Espíritu Santo, ese no se equivoca. El espíritu del hombre sí se equivoca. Porque a veces usted y yo podemos juzgar mal a alguien pretendiendo tener el don del discernimiento de espíritus, y lo que estamos haciendo es ser jueces y verdugos de aquel hermano que probablemente está inocente de lo que se le está acusando en silencio. Y algunas veces ni están en silencio porque ya el rumor se ha ido de uno en otro. Porque no es que seamos chismosos, sino que somos bien comunicativos, ¿verdad? O sea, más decente la palabra. Amén. Y está el espíritu del maligno. El espíritu del maligno es el que usted puede agarrar cuando por andar metiéndose a casa ajena, cuando se lo lleva la tía para la otra iglesia, llega un emisario del diablo que predica la palabra de Dios y le impone sus manos. Ahí usted se ha hecho acreedor, heredero absoluto de una legión de demonios. Amén. Y después, como le hacen mucha cosquilla, quiere venir aquí en la silla y dejarlos esparcidos en remanente fiel. Así que yo le invito, póngase serio. Esta es su iglesia. Usted no tiene que andar metido en otros lugares. ¿Acaso que Jesucristo, cuando niño, estaba en la sinagoga de los musulmanes? Cuando María y José regresaron y le reclamaron que por qué les había hecho, él les dijo claramente: ¿no veis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y si los negocios de su padre están acá, ¿qué anda haciendo usted por allá? Este don de discernimiento de espíritu viene fuerte. Porque Dios no dice mentiras. Dios no tiene ni agua caliente ni trapitos para ponerle a usted ahí para sobarlo. Dios quiere que usted sepa que si no camina bien, usted no es salvo. Sencillamente no es salvo. Amén. Amén. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. No es algo que está tirado en la calle, no es algo que está en el bote de la basura para que los antojadizos lleguen y se apoderen de él y que vengan a presumir de que el Espíritu de Dios está con ellos. Porque sus obras los delatan que más bien son hijos del diablo y no hijos de Dios. Usted sabe que me estoy refiriendo a toda esta nueva generación de apóstoles y de profetas que los reprende el Señor, y que si ellos quieren, que se los lleve el diablo. Pero pobre de aquellos equivocados que buscando emociones llegan a esos lugares a recibir una su inyección del diablo. Ya salen de ahí, salen rebeldes, ya salen de ahí, salen poniendo condiciones. Yo voy, pero si me dejan participar. Yo hago tal cosa solamente si a mí no se me dice nada, por lo caprichoso, por lo berrinchudo que soy en la iglesia. A mí me encanta hacer mi voluntad. Ni mi papá ni mi mamá podían gobernarme, pero aquí hay un Dios que sí lo pone a usted que siga. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos sabiendo, ¿verdad?, que hay 3 clases de espíritu. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es el único que tiene la capacidad para discernir qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando yo digo hombre, bíblicamente hablando, también se refiere a las mujeres, ¿verdad? Porque algunas veces piensan que esta cosa no va en general. Y dicen: no, pues entonces yo sí puedo seguir diciendo LOL. Amén. Gloria sea al Señor. Y que todo lo verdadero y que todo lo que procede de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo va a revelar. ¿Cuántos sabían eso? Amén.
El espíritu del hombre. Bueno, el hombre tiene la capacidad para estudiar y para capacitarse hasta en la astrología. En mi país hay un mal llamado Urbano Madel, que a los pobres peces que andan moribundos, que no tienen dinero, pero quieren sacarse la lotería, y lo llaman. Se quedan con la mitad del dinero, les queda únicamente para comprar un billete de lotería, pero el hombre le dio un número que se le vino a la cabeza, ¿verdad? Porque alguien decía, si ellos saben cuál es el número de la suerte, ¿por qué siguen timando gente y no mejor lo juegan ellos? ¿Verdad? Que aunque no le estoy diciendo que vaya a jugar lotería, porque eso es del diablo, ni tampoco le estoy diciendo que se vaya a trabajar 4 trabajos en el día, porque se va a morir trabajando y no va a ser salvo. Porque el que anda de iglesia en iglesia es exactamente igual a aquel que se desvive trabajando. Yo lo invito a que lea todo el libro de Eclesiastés. Ahí va a encontrar a donde dice que hay un mal que el predicador ha visto debajo del cielo, el del hombre al que Dios le dio riquezas, pero no le dio la facultad, el gusto, el gozo de disfrutarlas, sino que otros las disfrutan. Porque la Biblia dice que como venimos desnudos, así nos vamos a ir. Amén. Gloria a Dios. Déselo siempre al Señor. Ahora el espíritu del maligno, si usted y yo nos sometemos a Dios, nosotros vamos a conocer de primer paso, de primera vista, quién es el hijo del diablo que anda presumiendo de tener el Espíritu Santo de Dios. Porque hablan bonito. Y aquellos que no están sólidos en la palabra de Dios, aquellos que ya ni la Biblia traen a la iglesia, ¿cómo se van a dar cuenta de eso? No se van a dar cuenta. Y por eso es que cualquier hijo del diablo en la calle le dice, ponte en ayuno, ora mucho, porque el Señor le ha dicho que Satanás te ha preparado una trampa. A todo creyente Satanás le tiene una trampa preparada, pero allá si el creyente es tan neófito, tan desconocedor de la palabra, tan creyente de que él puede engañar a Dios y anda dentro de la iglesia, pero como un hijo del diablo ahí en la calle. Y ahí es a donde el don de discernimiento de espíritu le permite al siervo de Dios desenmascarar al espíritu malo que mora en aquel que viniendo a la iglesia no está a cuentas con Dios. Amén. Así que el don de discernimiento de espíritus, Dios lo da como un regalo, pero no se lo da solamente porque usted se lo pida. El negocio, decía el hermano Marenco una vez, el negocio con Dios es dando y dando. Usted pide pero no quiere dar, Dios no le va a dar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Con el Señor los negocios son dando y dando. ¿Usted verdaderamente quiere recibir un don del Espíritu Santo? Usted tiene que someterse a Dios. Porque Dios no va a poner su Espíritu Santo en una vasija llena de tilde a donde hay un montón de espíritus del diablo también. O sea, no se puede mezclar. La Biblia es clara y nos dice que no hay comunión entre Cristo y Belial y que no debemos usted y yo compartir en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Amén. Por eso el apóstol Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para gastar en tus propios deleites. ¿Cuánta gente no anda ahí suplicándole a Dios, pero no portándose bien para que le dé el don de hablar lenguas? Pero yo no voy a hablar de eso ahora. Para que le dé el don de discernimiento de espíritus. ¿Y sabe por qué no se lo da? Porque a la iglesia viene una vez a la semana. Porque en su casa no lee la Biblia. Porque es más tragón que el hermano Héctor en la hora del desayuno. No sabe lo que es un ayuno. No viene a la vigilia. No, mi hermano, si ni yo que estoy viejito, yo aquí me quedo con la vigilia. Y usted que está lleno de vida se la anda dando de lloriqueo. Lo que sucede es que no le gusta estar en la iglesia, pero quiere los dones del Espíritu.
Y el espíritu y el don de discernimiento que el rato nos dijo, no, si este no tiene ni que trabajar mañana, este se va porque es haragán, no quiere quedarse. Amén. Gloria a Dios. Así que mi amado hermano, hay que saber pedirle a Dios, hay que saber cumplirle a Dios. Amén. Porque si usted se pone, mire cuánta gente hay. Hay una cantidad grandísima de hombres y mujeres que le piden los dones del Espíritu a Dios. Pero se lo piden no porque sean santos, sino porque son fanfarrones o porque andan en busca de tener la oportunidad de desplumar a aquellos que están en su iglesia y que van a la otra y a la otra y a la otra. Nunca van a estar cimentados en la sana doctrina de Dios, del Evangelio de Cristo, porque les están hablando muchas voces. Yo tuve un trabajo en Guatemala y estaba ganando bien, pero habían 3 jefes. Entre los 3 jefes habían 2 cubanos y un guatemalteco. Y aquellos benditos hombres no se ponían de acuerdo y cada uno me traía una orden diferente. A los 45 días me quité la bata que estaba en la sección de los ingenieros y se las dejé botar y le dije, yo me voy. Yo no soy toro que puede pelear a 3 toreros. Y eso mismo sucede con usted, mi amado hermano, cuando anda de embajador de remanente fiel de iglesia en iglesia. Usted aquí es miembro de la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. Y esta es mi iglesia. ¿Ven? Pero usted es totalmente caprichoso, ignora la autoridad de su pastor y se fue. Y regresó. Y quiere seguir somatando estas tablas. Porque se le oyen bien los tacones, porque quiere que rechinen bien los Nike que se compró el fin de semana. Y que usted se compre ese es asunto suyo. Pero aquí estamos hablando de su perseverancia. Amén. Imagínense qué es lo que le pasa a un fanfarrón. Porque Dios conoce el corazón de todos los hombres. Y el fanfarrón pide que pide y de repente llora como llora arrepentido delante de una esposa que lo pilló engañándola con otra. A la esposa algunas veces la convence, pero a Dios no lo va a convencer ninguno que ande chueco para que le dé un privilegio. Y en lugar de recibir el don del discernimiento de espíritu, lo que va a recibir es una legión de demonios. Y contra esa no va a poder. Porque si usted era bravucón y era rebelde cuando el pastor le exhortaba a hacer algo y no lo hacían, contra una legión de demonios, yo le recomiendo que se arrepienta, mi hermano. Que se arrepienta. Esta es la noche que Dios ha elegido para que usted se arrepienta. Porque el siervo de Dios no está para hacer acepción de personas. La acepción de personas la hace el diablo cuando separa a un hijo de Dios de la grey de Cristo. Pero como muchos ven el Evangelio de Cristo como una emoción. Y Cristo no es una emoción. Cristo es alegría. Cristo es gozo. Dice que Él nos da la paz y el gozo que sobrepasan todo entendimiento. Amén. ¿Y qué es lo que sucede con alguien al que Dios no le ha dado el don de discernimiento de espíritu? Se convierte en estorbo. Se convierte en estorbo. Porque va a tener la gran capacidad de decirle a usted que está bien con Dios, que puede ver al diablo reflejado en el rostro suyo. Lo reprendo en el nombre de Jesús, porque el que tiene el diablo dentro de él es el que dice tener el don de discernimiento de espíritu. Un varón de Dios o una mujer de Dios que tenga el don de discernimiento de espíritu tiene necesariamente que ser manso. Manso. Y los ojos de los hombres y los ojos de Dios tienen que ver sus frutos dignos de arrepentimiento. Amén.
El Señor Jesucristo dice en Mateo 24:24, en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros y falsos profetas que vendrán y engañarán a muchos, aún a los escogidos, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted y yo, conociendo la palabra de Dios, vamos a otro lugar a donde no nos han invitado, sino que sencillamente nos lleva un interés personal? Y si quiere que sea claro, porque yo siempre hablo claro, buscando viejas, ¿sí? El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si usted no tiene la capacidad para encontrar la esposa que Dios tiene para usted, tenga cuidado, que la que usted encuentre, esa va a ser su Dalila, y el diablo le va a sacar los ojos y no le va a quitar la fuerza, porque usted ahora no tiene ni una. El corazón de un verdadero creyente tiene que estar lleno de fe, lleno de confianza en la voluntad perfecta de Dios para su vida. Amén. Imagínense, mi hermano, en Marcos 3:29, la palabra de Dios dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esta palabra, mi amado hermano, se está refiriendo a aquellos hombres que, no recibiendo el don de discernimiento del Espíritu Santo, andan ellos sojuzgando a los demás, sojuzgándoles con mentiras, con falsedades. Y esa es una blasfemia para el Espíritu Santo, porque Él no ha enviado esa palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Engañarán a muchos, dice. Y como lo que yo no quiero es ser engañado por nadie, yo le pido a Dios que mis raíces estén siempre a donde sea la voluntad de Dios. Y este día la voluntad de Dios es que yo siga con mis raíces acá, con mi familia, a donde Él sustenta mi vida, a donde yo recibo las promesas de Dios para mi vida, porque la fidelidad del siervo va a mover el corazón del amo a misericordia. Amén. En Cristo podemos nosotros ver, siendo el mismo Dios, cómo no iba a haber un espíritu, un don de discernimiento de espíritu. Podemos nosotros verlo exactamente en Lucas 13. Lucas 13, del 10 al 16. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora oiga el diablo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto. Pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. O sea, este hombre se estaba levantando en contra de la voluntad de Dios. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En el verso 12
dice que Jesús la vio. Pero el discernimiento, el don de discernimiento de espíritu que hay en Dios, porque Cristo es Dios, le dijo inmediatamente que esa joroba que tenía aquella mujer no era hecha. No era que ella se la hubiera puesto ahí. No era producto de un accidente, porque al final dice que Satanás la tenía así. Pero el Señor Jesucristo vio el espíritu inmundo, el mismo diablo que estaba causando esa enfermedad, y la sanó. Entonces hay mucho bocón en la actualidad que quieren tener la potestad que tuvo Cristo sin someterse a una vida totalmente cristiana, con frutos de digno arrepentimiento. Amén. Nos damos cuenta también, ahora es que vamos a empezar a leer la Biblia. En Marcos 8, versículos 32 y 33, dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó parte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mi amado hermano, cualquiera que no lee bien la Biblia, ¿verdad? Porque hay muchos la leen, pero corriendo, van deprisa, no se detienen a ver sencillamente y solamente critican a Jesucristo, que era malo, porque cómo iba a regañar a Pedro, que lo había acompañado siempre. Pero en ese momento no era Pedro el que quería privar a Jesucristo de llegar a la cruz del Calvario. Porque si Cristo le hubiera hecho caso a Pedro en esa oportunidad, usted y yo no estaríamos en este momento escuchando la palabra de Dios. No era la voz del discípulo de Cristo la que estaba hablando, era la voz del mismo diablo que quería perturbar el plan de salvación que Dios había enviado con su Hijo unigénito para que usted y yo, perseverando en el camino de Él, tengamos la salvación. ¿Ven? Podemos ver que en la Biblia los ejemplos del don del discernimiento de espíritu lo tuvieron hombres como el mismo Pedro. Pedro había aprendido la lección. Pedro recibió los dones del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. ¿Cuántos lo saben? Amén. Amén. Y Pedro había vivido la experiencia con Cristo en aquella oportunidad que le estaba diciendo que mejor no se entregara, que mejor no tomara esa copa del sacrificio, porque ellos le amaban. De igual manera que los padres de familia, cuando son alcahuetes, aman tanto al hijo que lo dejan que se pervierta, que se corrompa, que le envíen las hembras fotos desnudas a los muchachos, que los muchachos se pongan calatos ahí frente al teléfono y se lo manden en el Facebook a la muchacha. Y los padres, ¿o qué? Porque es mejor que mi hijo sienta que tiene confianza conmigo y la libertad y no sabe que delante de usted se está prostituyendo. Y eso era lo que estaba pasando con Pedro. Pedro amaba a Cristo y no quería que su maestro viviera aquel sacrificio porque iba a ser muy doloroso. Pero Jesucristo sabía que no era Pedro, porque Jesucristo es Dios. Y él sabía que el diablo estaba tratando de interrumpir el plan de Dios para la salvación del mundo. Amén. Gloria a Dios. En la actualidad, ya voy más rápido, sé que ya están algo impacientes. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Para que Pedro le dijera eso a Ananías,
era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Era porque en el apóstol Pedro estaba el don del discernimiento de espíritus, y el mismo Espíritu le estaba diciendo: este brother te quiere engañar porque sacó dinero de ahí. Mas Ananías se estaba robando a él mismo, estaba condenando su alma, creyendo que hacía una buena obra, como muchos. Es que yo ya di mi diezmo, a mí me tienen que dar lo que yo pido. El Señor, en los negocios con Él son dando y dando, pero el Señor no cumple caprichos. El Señor galardona sacrificios. El Señor galardona obediencia. El Señor galardona sujeción. El Señor galardona integridad. El Señor galardona rectitud. El Señor galardona la verdad. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Oiga, y para que usted vea cuánto Dios reconocía en el apóstol Pedro, nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, y su versículo 32. Oiga lo que pasó acá. Y sin don de discernimiento de espíritus, usted es hombre frito por el diablo, porque no va a advertir de qué manera y con toda la sutileza del caso el diablo se mete a su vida. Oiga lo que dice. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a recomendar. Perdón, hermanos. Saqué la cita equivocada, pero es aquí en Hechos 8. En su versículo 17 al 21. La palabra dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oiga, qué cosa más bonita, ¿verdad? Esto le está diciendo a usted que no vaya a entrar de sinvergüenza por la parte de atrás, queriendo sobornar a un líder de la iglesia, queriendo sobornar a su pastor con regalías chuecas, porque llevan la doble intención de después comprometer al hombre para que usted reciba el privilegio que se le antoje. Porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados, porque Dios conoce su corazón. Él es el que escudriña su corazón y sus pensamientos, y sabe qué es exactamente lo que usted anda tratando de obtener. ¿Cuántos saben quién es Simón el hechicero en la Biblia? Gloria a Dios, está en el libro de los Hechos. Era un sinvergüenza que le jugaba chueco a aquellos que creen en la adivinación y los convencía. Así como mucho apóstol de la nueva era convence a muchos que están en su iglesia de sana doctrina, pero aquella minifalda que pasó en la campaña la vieron y al ataque, pero tengan cuidado que el atacado puede ser usted. Aleluya. Nos damos cuenta cómo el don de discernimiento de espíritu que el apóstol Pedro tenía le permitió ver los demonios que habían en aquel hombre y los reprendió. Pero ¿qué tal a usted cuando le dicen: ay, hermano, qué lindo que predica usted, cómo me edificó su palabra, y ya tiene más plumas decorosas que el pavo real, y dice: a esta ya me la tengo, y a ver que el pastor me ponga rápido a predicar la próxima vez, porque a esta ya la fleché, en la otra me la trueno? Amén. Le estoy dando en el ojo del pie, ¿verdad? En el talón de Aquiles. Aleluya. Pero no fue solo Pedro. También el apóstol Pablo tuvo sus oportunidades, porque Dios galardona la buena perseverancia. Dios galardona su fe. Dios galardona su rectitud. Dios galardona todas las cosas, las buenas virtudes en el creyente, de las cuales ya le hablé. Amén. En el libro de los Hechos y su capítulo 16, versículos 16 al 18. Oigan lo que sucedió en esta oportunidad. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, y ustedes, como podrían decir algunos, mientras que vamos a la cancha de fútbol,
Tengan cuidado que ahí no les va a aparecer Cristo, sino que el diablo. Aleluya. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Ya adivinó que esa se lo quiere llevar a usted? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pedro, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Miren la sabiduría que hay acá. Pedro no se fue a pelear con la muchacha. Pedro fue a reprender al demonio. Pedro fue a corretear al mal espíritu que había ahí. Y oiga, es lo que hablábamos recientemente. ¿A quién no le gusta que le digan, hermano, qué predicación más bárbara, qué palabra edificó mi vida? Casacas, digo yo, pero se andan acercando bien a usted. ¿Ah? Pero Pedrito sabía qué era lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Y gloria sea al Señor, que cuando usted es un siervo fiel a Dios, Dios le va a dar el don del discernimiento de espíritu y va a saber cuál es la sombra que se le anda acercando. ¿Ven? Que la muchacha los iba alabando a ellos, los iba ensalzando, les iba dando lo que al hombre le gusta, que lo ensalcen. No con la salsa de Puerto Rico, porque esa, bailando lo lleva al infierno también. Deje de andar, cuando vaya a esos mercados como el Atlantic, vaya bien orado, mi amado hermano, porque ahí esas quebraditas, la música lo hacen menear la patita, hasta se cuelgan del carrito para zapatear con los dos pies. Amén, y no me diga que no los he visto, yo los he visto. Por eso es que estamos hablando de esto. Amén. En el mismo libro de los Hechos, aquí es a donde yo quiero que usted vea cómo Dios avergüenza a los atrevidos que se atribuyen dones y galardones que Dios no les ha dado porque sencillamente no les corresponden. Amén. En el libro siempre de los Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Acá lo tenemos. Vamos a leer del versículo 11 al 17. La palabra dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así le pasa a algunos de mis hermanos que quieren evangelizar a un evangélico, de aquellos que andan caídos, pero aquel sí leía la Biblia y usted no la ve nada y se va hacia acabadito en la calle ese hombre. Así lo corre, porque usted no se ha dado cuenta con quién está hablando. Porque si usted no lee la Biblia, ¿de qué va a hablar? Le va a hablar de la ouija, que reprenda a Dios al diablo. Amén. Pero si usted es un varón de Dios, si usted es una mujer ungida por el Espíritu Santo, usted va a tener la palabra, porque es una promesa que Dios le dijo: no os preocupéis de qué van a hablar, porque cuando llegue el momento, el Espíritu de Dios va a hablar por vosotros. Pero si usted no busca ni la Biblia, ¿cómo le puedo creer que busque a Dios? Y no necesita decírmelo, si eso salta a la vista. Es increíble que alguien no pueda pasar al frente y venir a decir: San Juan 11:35 dice Jesús lloró. O uno más fácil de memoria, Éxodo 20:13, no matarás. Denle el aplauso al Señor, porque eso es para Dios, no es para mí. Yo solo le estoy diciendo qué es lo que agrada a Dios.
Porque si usted va al mercado buscando bañarse en el mar, ahí no hay mar, es mercado. Y si usted va al mar queriendo comprar verduras, no las va a hallar porque no es hortaliza, es el mar. Pero entonces el creyente tiene que estar lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría de Dios. Y eso es lo que le pasa a aquellos sinvergüenzas impostores, que van imponiéndole manos a cualquier endiablado, en la presencia de Dios no está con ellos, y viene el endiablado y los manda bien avergonzados. Con el pastor nos ha tocado ir a sacarle, yo ya no les llamo demonios, sino que chanchos a los demonios que están metidos en determinada gente, porque son rústicos, son rezongones y no quieren salir. Pero nos hemos ido acompañando al pastor con jóvenes de fuego. Por eso usted asegúrese que usted es un joven de fuego. No vaya a estar jugándole chueco al Señor, que aquí es gritón, aquí levanta manos, aquí predica, aquí canta, aquí todo, pero aquí ni se le conoce porque Dios no lo ha reconocido como un hijo de Él. Así es. Entonces, el diablo tiene fuerza. Para pelear con el diablo sin la fuerza y el poder de Cristo, usted y yo no tenemos fuerza. No se dé ánimo en su mente de que por la inteligencia suya, que por mucho conocimiento bíblico, usted va a derrotar al diablo. Si usted no está en santidad, usted no tiene parte ni suerte en ese asunto, porque es comida segura para el diablo, puro pastelito de deseo. Dice la palabra que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero no malinterprete esto. No es para provecho suyo. Es para provecho del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es para provecho de los creyentes que dependen de la buena palabra, de la sana doctrina, del digno testimonio de ser hijo de Dios, que tiene que reinar en usted la presencia de Cristo. Porque si aquí me predica lindo con conocimiento y elocuencia, déjeme decirle que eso no es sabiduría. Esas son habilidades de hombre. La elocuencia y el conocimiento que el hombre adquiere. Pero la sabiduría de Dios, solamente Dios la manda a aquel que la pide, porque la palabra dice que Él la va a dar en abundancia y sin reproche. Pero pida con fe. Pero ¿qué fe puede tener usted si se la cambian en cada iglesia que anda visitando? Amén. Y yo le voy a remachar en eso, porque prefiero hacerlo de esta manera y no después tener que decirle: mi hermano va a entrar pero se va a portar bien, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que alguien ya viciado de otras malas mañas en otros lugares venga a causar desasosiego y estorbo a una congregación a donde se adora al Dios viviente. Amén. Por eso un iluminado de Dios, un ungido, un bendecido, aquel que vivió lo último en sacrificio como hombre para agradar a Dios, el apóstol Juan. A usted no le gusta ni siquiera quedarse en su casa para el día que usted ayuna, si es que lo hace. No le gusta estar en su casa, porque el ayuno es para que usted se pase el día orando, pidiéndole al Señor, ¿sí? Y el Señor va a ser movido a misericordia. Pero usted que no hace eso, mentira del diablo que usted va a recibir estas cosas. El apóstol Juan fue sometido a aquel suplicio de ser expatriado, de ser puesto en aquella isla de Patmos, ¿sí? No es Pasmos, es Patmos, ¿ok? Y vivió ese sacrificio, y por eso es que a él le fue dada la revelación. Amén. Y por eso es que él, con toda la solvencia espiritual, dice: amados, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Le estoy hablando con la Biblia. No le estoy dando clases de maestro, le estoy hablando con la Biblia. Él, con todo el amor, nos está exhortando a no creerle a cualquier delincuente hijo del diablo que habla bonito, pero de Dios no tiene.